Este video forma parte de tus recomendaciones, pero lo vamos a presentar con un enfoque diferente, porque este cómics tiene una adaptación en Netflix, así que debo decirte que contiene spoilers. Rumbo al infierno o Hellbound, que es como se le conoce en Netflix, es una historia de suspenso que muestra múltiples actitudes de las personas cuando se encuentran en una situación de peligro. Esta definición es mía, obviamente. Para este video he leído los episodios disponibles, que hasta este momento son 19. Además, he visto la serie de Netflix. Entonces, en este video te quiero mostrar básicamente mi opinión sobre detalles de ambas producciones, además de un descubrimiento de una supuesta precuela de esta serie. Yo lo acabo de descubrir, entonces no me juzgues si para ti no es novedad. ¿Cuánta diferencia hay en la historia mostrada en el cómics con la mostrada en Netflix? Para responder esta pregunta debo aclarar que vi primero la serie en Netflix y después leí el cómics. Y como sucedió así, al ver la serie en Netflix no comprendía los hechos y cada momento estaba preguntando qué y por qué, porque no comprendía qué sucedía. Por alguna razón me llegué a sentir aburrida por ver que sucedían muchas cosas, pero no había explicación. Y en cada momento se mostraba a un nuevo personaje sin terminar de explicarme qué sucedió con el personaje anterior, hasta que llega el último episodio y te quedas con la sensación de que todo lo que preguntaste sí tendrá explicación y que lo mostrado a lo largo de la serie era para ver diferentes perspectivas de varias personas ante el peligro y las consecuencias de sus actos. Dicho esto, al leer la historia en Webtoon, la perspectiva es totalmente distinta por estas razones. En el cómics explica la muerte de los pecadores a detalle dentro y fuera de Corea del Sur, donde se muestra quiénes eran y qué se descubrió después de que fueran notificados. Creo que en la serie de Netflix esta explicación es más rápida, porque en el cómics me pareció que fue más detallado y que de cierta forma tenía sentido todos los eventos con estas personas chamuscadas. En el cómics, el hecho de que las personas piensen que es un castigo divino estaría justificado por las atrocidades o pecados, aunque no es algo concluyente, te hace pensar que esa es la razón para la manifestación de esos seres espectrales, mientras que en Netflix me dio la impresión de que son palabrerías insignificantes motivadas por algunos fanáticos religiosos. Es decir, que en Netflix se muestra el fanatismo motivado por la aparición de los monstruos y en el cómics se muestra el fanatismo por ver las sentencias de los pecadores. En el cómics, la historia del asesinato de la esposa del detective me parece más triste que en la serie de Netflix. No sé si es porque los dibujos son más expresivos que las actuaciones de la serie de Netflix. En el cómics se muestra cómo tanto el hijo como el padre sufren la pérdida de un ser querido mientras experimentan la cruda realidad en la que la justicia no es exactamente justa y en donde muchos sobrepasan sus límites sin importar cuánto daño puedan causar. A diferencia de lo que se muestra en Netflix, en el cómics la identidad espectral que anuncia el día de la muerte y la visita al infierno llora cuando da el mensaje. En algunas ocasiones es como la imagen de un hombre, pero en otras es la de una mujer. Y esto llamó mucho mi atención porque no comprendo por qué omitir este detalle en la serie de Netflix. ¿Por qué mostrar como una imagen ruda y cruel mientras que en la historia original se ve como este sufre por dar esa noticia desafortunada? En el cómics, la muerte del asesino de la esposa del detective se ve completamente en HD y es muy perturbadora la escena. Obviamente en Netflix no se ve porque podría ser muy perturbador para algunas personas y posiblemente cancelable. Como ven, las diferencias según mi percepción son mínimas y no cambian la historia por completo, lo que significa que ambas versiones son agradables y dependiendo cuál sea tu elección podrás captar la esencia de la historia sin mayor problema. ¿Los personajes conservaron su identidad o cambiaron en Netflix? En el cómics, el detective tiene un hijo, mientras que en Netflix es una hija. Esto no cambia en nada la historia porque siguen los hechos tal cual, pero es importante resaltarlo. La señora y sus hijos, como dije anteriormente, en el cómics demuestra las escenas de manera tan triste que empatizas con ellos, aunque hay que destacar que en Netflix el chico que interpretó el hijo de la señora lo hizo de maravilla. A mí me gustó mucho porque logró transmitir el sufrimiento que está experimentando a su corta edad. En el cómics me parece que el líder de la nueva verdad se ve más tranquilo y con serenidad. Pero en Netflix, en los primeros episodios, este personaje era algo diferente, como alguien sospechoso, misterioso y nada confiable.
En general, salvo del hijo del detective, todos mantienen su identidad y en Netflix cada personaje se muestra igual que en el cómics. Aunque por no tener monedas no he visto a los otros personajes que salen al final de la serie de Netflix porque ya saben, en Webtoon si tienes monedas las gastas inmediatamente y quedas pobre otra vez. ¿Cuál me gustó más y por qué? Me gustó más el cómics en Webtoon, por las razones que di antes y porque además los episodios en Webtoon son relativamente cortos a diferencia de la serie de Netflix que normalmente son un poco extensas, aunque se entiende el porqué. Con esto no quiero decir que su adaptación en Netflix sea mala, porque creo que no está tan mal, incluso su final de temporada te deja con ganas de ver qué más va a suceder. Es probable que mi confusión al inicio en la serie de Netflix haya causado que me guste más la versión original. Es algo así como la misma sensación que tuve con Tower of God cuando vi el anime donde no entendía muchas cosas y solo tuve que leer el cómics en Webtoon para sentir la claridad y satisfacción por Tower of God. ¿Cuál ver primero? Yo diría que es mejor leer la historia en Webtoon y después ver su adaptación en Netflix, porque creo que así se puede disfrutar más, pero todo depende de tu disposición. Recordemos que ver series en Netflix involucra un pago continuo, mientras que leer historias en Webtoon es gratis. Antes de finalizar quería compartir una información que leí de pura casualidad sobre una supuesta precuela de Hellbound. Es un poco más gráfica y de contenido sensible, bastante fuerte diría yo para algunas personas. En esta precuela se muestran básicamente los mismos eventos que la historia del cómics y la mostrada en Netflix, pero en donde un personaje relata su condena y su supervivencia. Además, ese video muestra una forma más aterradora de cómo los monstruos te chamuscan. Lo malo es que no está en español y su traducción al inglés no está bien sincronizada. Si no eres sensible a imágenes fuertes, te invito a verlo porque está muy interesante. He dejado el link a ese video en la descripción. Me gustaría saber qué te pareció. Por favor cuéntame, no lo olvides. Porque yo me asusté horrible porque está súper fuerte. Hasta aquí el video de hoy. Dale me gusta si te ha gustado. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.